acepte la invitación al diputado Feliciano Castro, presidente del Congreso del Estado, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local. Diputado Feliciano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Víctor. Gusto en saludarte, como igual un gusto saludar a tu audiencia. Muchas gracias. Ustedes aprobaron recientemente la homologación de la Ley General de Educación en Sinaloa, la Ley de Educación del Estado de Sinaloa, ¿es correcto? Así Exactamente, así Bien. Lo es. Nos han preguntado mucho, que se ha generado una serie de opiniones pues de algunos diputados y también más allá de la actividad legislativa en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ya incluso ha ido escalando este tema a niveles de que la UAS o funcionarios de la UAS consideran que se está violentando la autonomía de la institución y están incluso organizando ya movilizaciones probablemente para esta misma semana. Más allá de preguntarte si está en riesgo o no la autonomía, cada quien tiene sus opiniones, la gente nos pregunta, bueno, ¿en qué consiste esta ley y por qué ha generado tanta polémica? ¿Qué es lo más importante que contiene esta ley para información de la audiencia de los ciudadanos, por favor? Sí, gracias, Víctor. El Congreso del Estado, en acato a una disposición de la Ley General de Educación Superior de México, que fue expedida por el Congreso de la Unión en el 2021. En su artículo transitorio número 5 se dice que cada uno de los congresos locales deberá expedir a su vez la ley local de educación superior. Es el caso. Es decir, no fue una ocurrencia de los diputados en Sinaloa, sino fue acatar una disposición emitida por el Congreso de la Unión. Que por cierto se aprobó tarde, ¿no? Aquí en Sinaloa. Justo estaba como plazo en octubre, no es una fatalidad, sin embargo había ese plazo, pero en aras de que todo mundo participara, todo mundo opinara y desarrollar un proceso legislativo con la opinión de las instituciones de educación superior, tuvimos un proceso de cerca de 6 meses, intercambiando opiniones, organizando foros, escuchando a diversos representantes de instituciones educativas en Sinaloa. Acá en Sinaloa ya se aprobó, ya se publicó, ya es vigente la Ley de Educación Superior de Sinaloa. ¿Qué está planteando esta ley? Generar las mejores condiciones jurídicas para que en Sinaloa se fortalezca la educación superior, para que se garantice el acceso de los jóvenes a la universidad, a los niveles de licenciatura, etc. En ese sentido, por ejemplo, se habla de la gratuidad de la educación, que tendrá que ser gradual, pero hay una definición del Estado mexicano de que todo mundo debe tener el derecho de poder entrar a las aulas. Atendimos en esta perspectiva, para citar un caso concreto, por ejemplo, las comunidades indígenas. Muchos estudiantes, afortunadamente, las comunidades indígenas ingresan a la universidad, ingresan a un posgrado y ellos tienen un problema. Hasta ahora ya está resuelto en Sinaloa. ¿Qué problema tienen? Que se les exigía que ellos en maestría, por ejemplo, presentaran una tesis en español, cuando su lengua materna es la lengua de su etnia. Y eso, como bien lo decía alguien por ahí, una mujer indígena, primero pienso en zapoteco para después hablar en español. Y es un derecho que tú puedas presentar tu tesis en tu lengua materna. Hoy la Ley de Educación Superior de Sinaloa, por ejemplo, garantiza eso. La ley tiene pues aspectos académicos. Esa es la esencia de la misma. Sí. Y hay 2 puntos. Pero antes hay que decir algo. Ninguna ley tiene efectos con dedicatoria individualizado. Las leyes son para una aplicación general. Claro. Y en este caso hay 2 temas que se ha dicho que son la controversia. Uno,
el tema de la autonomía, por supuesto que la Ley de Educación Superior la afirma, la ratifica, la fortalece, la autonomía de las universidades que así son reconocidas. Y el otro, la rendición de cuentas. Es decir, todo ente público que maneja, que administra dinero público, pues tiene que manejarlo de manera transparente y tiene que rendir cuentas. ¿Ante quién? Ante las instancias que están establecidas con ese propósito. ¿De qué instancias hablamos? ¿Auditoría Superior de la Federación? ¿Si son recursos federales? ¿Auditoría Superior del Estado también? Si son recursos federales, es la Auditoría Superior de la Federación. Si son recursos del Estado o recursos propios que son públicos también. ¿Las cuotas, por ejemplo? Por ejemplo, aunque las cuotas, la tendencia es a que desaparezcan, pero hay 1000 formas de ingresos propios. Son recursos públicos servicios también, que ofrecen las universidades. por ejemplo. Eso es. ¿No? De tal manera que en Sinaloa las instancias ante las cuales, por mandato de la Constitución, no porque esta ley lo establezca, es el Congreso del Estado y es la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. ¿Por qué habrá de tener excepciones la ley? No. En este caso, la Universidad Autónoma Indígena, la Universidad Autónoma de Occidente y la UAS deben rendir cuentas, cómo manejan sus recursos, y para ello hay un órgano técnico que es la Auditoría Superior del Estado, y es esta la que puede auditar para efecto de fiscalizar los recursos. Estos son los dos temas. Pero no es el tema de la auditoría o del recurso, de la rendición de cuentas, lo que ha llevado a estos niveles ya de confrontación, ¿no? Es más bien el tema de la autonomía universitaria. Va junto con pegado, ¿no? ¿Qué es la autonomía universitaria? Es absolutamente falso que la Ley de Educación Superior de Sinaloa viole la autonomía. Yéndonos por partes y para buscar explicárselo a quienes nos escuchan. Sí. La autonomía universitaria significa una universidad en libertad. Para efecto, según el artículo 3 de la Constitución, fracción séptima, dice y define que la autonomía universitaria es la libertad de una universidad, es el autogobierno para que haya libertad de cátedra, libertad de investigación, libertad de enseñanza y sobre todo libre discusión de las ideas. Una universidad que no tiene libertad, que no se respetan los derechos de los trabajadores, es una universidad que viola la autonomía. Lo único que hacemos en la ley es simple y sencillamente reiterar esto que está consagrado a nivel federal. ¿Qué dice además? Que el Congreso del Estado se mete a las universidades a organizar las consultas. No, no es así. Eso es falso, eso es una distorsión. ¿Qué dice la ley? Que en la eventualidad, y eso es una atribución constitucional de los diputados, que en la eventualidad de que se haga una reforma a las leyes orgánicas de las universidades, deberá, así lo dice la ley federal, haber previamente una consulta libre y bien informada de la comunidad universitaria. Entonces, si no es el Congreso, ¿quién organizaría la consulta? Exacto. De acuerdo a la Constitución, el artículo 49 de la Constitución Federal y el artículo 22 de la Constitución local le reconocen y le otorgan atribuciones a los diputados, al Congreso del Estado en este caso, para legislar. Y legislar supone desde una ley de aplicación general hasta leyes reglamentarias como son las leyes orgánicas. Esa atribución. Entonces, quien va a hacer la ley tiene la atribución de organizar la consulta. En el caso de las universidades, le corresponde al Congreso del Estado convocar y organizar la consulta en acuerdo expreso con las autoridades universitarias. Y hay un antecedente que se conoce aquí en Sinaloa. En la UAIM, la Universidad Indígena de México, ya se reformó la ley orgánica y antes de hacerlo hubo una consulta que la convocó y la organizó el Congreso del Estado en acuerdo con la autoridad. ¿Quiénes son los que van a decidir? Los universitarios, no los diputados,
en relación a qué opinan en la consulta. Pero digamos, para una consulta se organizaría a través de un colegio electoral o a través del consejo universitario, o algún acuerdo con el Congreso. ¿Cómo funcionaría? ¿Qué dice la ley? La ley dice explícitamente que respetando irrestrictamente la autonomía, es decir, la libertad de los universitarios para el autogobierno, para que ellos decidan su vida interna, el Congreso organiza, convoca la consulta para decir, a ver, vamos a reformar la ley orgánica, quiero que me digan ustedes universitarios cuál es su opinión para que sea el punto de partida de los diputados. La Constitución nos obliga a hacer esa consulta. Somos nosotros los que hacemos las leyes, somos nosotros los que vamos a organizar. ¿A partir de quién? A partir de la autoridad universitaria. Eso es lo que dice la ley y eso no es violación a la autonomía universitaria. Entonces lo que sigue, lo que viene, ya una vez que se ha aprobado la ley de educación del Estado de Sinaloa, es una modificación a la ley orgánica de la universidad. Pudiera ser, no solo de la UAS, en general de todas. Sí, ¿Y a partir de quién? Conflictos con la UAS, ¿no? Sí. Nosotros no tenemos ningún conflicto con la UAS. Nuestro reconocimiento a la Universidad Autónoma de Sinaloa como patrimonio de Sinaloa. Ningún conflicto. Cumplimos con nuestro deber. En la eventualidad de que se haga una reforma a la ley orgánica, invariablemente partiremos de la opinión de los universitarios, ni más ni menos. ¿Cuál es el temor a que se le pida a los universitarios cuál es su opinión sobre X cosa? Por ejemplo, el autogobierno. Diría un caso concreto. Dice el artículo 3º constitucional que la universidad debe ser democrática, que el salón de clases debe ser democrático desde la naturaleza académica. No se confunda, ¿no? Sí. Y en ese sentido, hágase una pregunta a los universitarios. ¿Quién debe nombrar al rector y a los directores de las escuelas? ¿La comisión de postulación? Es decir, un grupo de 11 individuos o el conjunto de los universitarios. Hay un caso muy concreto. Esa comisión de postulación se ha convertido en una instancia anacrónica que niega la democracia al interior de la universidad. Ejemplo concreto, no hay un universitario en Sinaloa que pueda decir que nuestro compañero en la universidad, Ambrosio Mojardín Heraldes, que era un doctor en psicología, académicamente prestigiado, con más de 500 citas en diversas investigaciones en el mundo, él aspiró a ser rector junto con Juan, ¿cómo se llama? Eulogio Guerra, ¿no? Sí, Juan Eulogio Guerra. Juan Eulogio Guerra. Sí. Entonces la comisión de postulación, ahí mismo dijeron, no pasa. ¿Por qué? Por criterios políticos. En ese sentido, nosotros haríamos, por ejemplo, yo lanzaría una pregunta desde aquí. ¿Quién debe nombrar? ¿Una élite aislada en lo oscurito o deben ser los universitarios? ¿Ustedes están en la opinión de que participen estudiantes, maestros, la comunidad universitaria en la elección del rector? Sí. ¿Con voto directo? Sí, sin duda alguna. ¿Quién debe decidirlo? Que lo decidan los universitarios. Pero entonces, para modificar la ley orgánica de la universidad, el Congreso haría antes una consulta. Por supuesto. Si la respuesta de los universitarios es sí, va la modificación a la ley. Si es mayoritariamente no, ¿se queda como está? Pues claro, por una sencilla elemental razón. Porque la ley lo establece así. ¿No? ¿Sí? Hasta por criterios de consideración de la opinión de los estudiantes universitarios. Sí. Por eso nosotros decimos que decidan los universitarios. Feliciano, estamos hablando con el diputado Feliciano Castro, presidente del Congreso del Estado. Tengo dos preguntas finales. Si hay iniciativas presentadas para modificar la ley orgánica de la universidad. Sí, se han registrado hasta hoy 3 iniciativas. Tentativamente, considerando que este es un año previo a la elección presidencial, pero ya en este año prácticamente empieza, digamos, a partir del segundo semestre todo el movimiento por definición de candidaturas, en fin, se va a poner esto, ya sabemos cómo se pone la efervescencia política. ¿No afectaría todo esto, esta contienda entre partidos políticos por definición de candidaturas, el escenario que ustedes están buscando para una consulta en la universidad y ver la posibilidad de modificar la ley orgánica? No,
Primero, aún no hay acuerdo de hacer tal reforma. Esto no significa que no deba hacerse. Yo sostengo, cada ley corresponde al momento histórico que cursa el país, Sí, el Estado. de acuerdo. Esta ley vigente en la universidad, que los estudiantes decidan si se cambia o no, que nos digan a Sí. nosotros. Tentativamente, Entonces, ¿para cuándo estarían ustedes organizando la consulta? no tenemos fecha. No hay fecha. No hay fecha. Ok. Pero para contestar tu pregunta, Sí, en el Congreso no nos movemos en función de intereses o cálculos partidarios. Tenemos una responsabilidad que nos otorgó el voto ciudadano y vamos a cumplir de acuerdo a nuestras responsabilidades. Quisiera abordar el otro tema de controversia en relación a la ley y que han dicho en la universidad que se vulnera la autonomía. Es la rendición de cuentas, Víctor. Todo mundo debemos hacerlo y yo simplemente diría una cosa. Por ejemplo, la universidad, los trabajadores de la universidad pagaron sus impuestos y la universidad fue quien estuvo reteniendo esos impuestos. Se genera una deuda ante el SAT de 4.700 millones de pesos que la universidad nunca pagó. Por ejemplo, ¿por qué no? ¿Por qué manejar eso en lo oscurito? ¿Por qué no hacerlo de manera transparente? Y habríamos de preguntarnos, ¿dónde quedaron esos 4.700 millones? ¿En qué se usaron? Para gasto corriente es desvío de recursos, es delito. Se gastaron para pagar proveedores, igualmente, es desvío de recursos, es un delito. ¿son recursos federales o son ingresos propios? No, son las cuotas o son los pagos de impuestos de los trabajadores de la universidad. La retención de impuestos. Es la retención de Entonces, impuestos. es un asunto federal. Sin duda alguna. ¿No auditó eso la federación? No. Para la federación, para la Secretaría de Hacienda, ya está muy claro eso. De que esa deuda, la universidad no la ha cubierto. Y justamente es aquí donde nos referimos. Todo mundo deberíamos abordar esta obligación e incluso buscarla, cumplirla, y cualquier crítica resulta funcional en un mundo democrático. Bien. En un mundo donde se niega la democracia, por supuesto que no. Eso es rendir cuentas. Yo por eso le pregunto a los universitarios, a los trabajadores en particular, a los maestros, ¿dónde quedaron esas cuotas? Por ejemplo, si de transparencia hablamos. Eso es. Bueno, una pregunta más, una respuesta breve. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Debe llegar esto al fortalecimiento de la educación superior en Sinaloa. Debe llegar esto, y yo lo quiero también decir claro, la autonomía en esto, aquí y ahora, se viola desde el interior de la universidad. Por lo tanto, por los universitarios, le toca a los universitarios, no a nosotros. Deseable es que la universidad sea una universidad en libertad. Eso es lo deseable que se llegue. ¿Y quién debe decidirlo? Los propios universitarios. Eso es. Pues muchas gracias por esta entrevista, Feliciano. Gracias a ti, Víctor. Gracias, muy buenos días. El diputado Feliciano Castro, presidente del Congreso del Estado. Vamos a una pausa, son las 7:32. Continuamos.